podemos decir que nuestro Código Penal sea un código duro. Si lo miramos en la región, por ejemplo, comparando con Argentina, con Paraguay, con otros países, más o menos el rango de penas es similar. Si lo miramos con Europa, comparamos, por ejemplo, con España. España, como ustedes saben, tiene el artículo 140, la famosa prisión o penitenciaría perpetua revisable, cosa que en nuestro código no ocurre. Nuestro código tiene un máximo de pena de 30 años, a pesar de que tenemos las medidas de seguridad eliminativas que pueden elevar la prisionización a 15 más. Y lo otro que no se puede decir tampoco es el código en general, porque si nosotros comparamos artículos por artículos, capaz que en algunos artículos o en algunos delitos nuestro código tiene penas más severas que otros de la región o del mundo, y si comparamos con otros, no. Entonces, no se puede decir una conclusión general, así de decir nuestro código es severo o no es severo. Habría que analizar artículo por artículo y así concluir. Y me imagino que vos habrás escuchado muchas veces decir que en nuestro país lo que se hace siempre es aumentar las penas, aumentar los delitos y que esa es la única solución legislativa que se busca. Y eso no es así. Nuestro país en 85 años ha modificado algunas penas de algunos delitos y muchísimos delitos permanecen absolutamente incambiados. Por ejemplo, la estafa, el hurto, el homicidio, son delitos que permanecen prácticamente incambiados. El homicidio se reformó recientemente, la pena pasó de 20 meses a 2 años, pero es mínimo lo que se ha reformado, ¿no? La rapiña permanece igual, el hurto permanece igual, e incluso lo que ha cambiado son agravantes, y por momentos hubo hasta una disminución de pena. En el año 2000 se elevó la pena de la tentativa rapiña y del hurto por destreza y por penetración domiciliaria a 2 años de mínima, y en el 2005 se fue para atrás de nuevo, o sea, se modificó eso. O sea que hemos tenido en algunos casos aumentos de pena, en algunos casos disminución de pena. En materia, por ejemplo, de delitos de estupefacientes, en un momento el decreto de ley viejo 14294 tenía todas penas inescarcelables, luego se hicieron escarcelables, ahora volvieron a ser inescarcelables en algunos casos, o sea, con penas de más de 2 años de penitenciaría, hablando del viejo sistema, ¿no? Escarcelable, inescarcelable. O sea que en Uruguay no ha habido una carrera de aumento de penas. Son muy pocos delitos los que se aumentaron, y cuando se aumentaron las penas tampoco se variaron en forma sustancial. Los delitos contra la propiedad, como el hurto, como la apropiación indebida, como el abuso de firma en blanco, son todos delitos que tienen penas muy inferiores a cualquier delito que proteja la vida. El artículo 310, que protege la vida, arranca ahora, antes eran 20 meses, ahora arranca con 2 años a 12 años. Ya cuando pasamos a delitos especial y muy especialmente agravados, nos vamos a 10 a 24 años y de 15 a 30 años. O sea, estamos hablando de los guarismos más altos de las penas. Y todos los delitos que te hablé, el hurto tiene 3 meses a 6 años, la estafa tiene 6 meses a 4 años, la apropiación indebida tiene 3 meses a 4 años, o sea, estamos hablando de todas penas muy inferiores. Lo que pasa es que lo que se hace normalmente es comparar el homicidio o un delito de homicidio con el delito de rapiña. La rapiña sí tiene un mínimo bastante alto, ¿no? Comparado, tiene 4 años de mínima. El copamiento tiene 8 años de mínima, pero no estamos hablando de delitos contra la propiedad, sino de delitos pluriofensivos en que se protege no solo la propiedad, sino se protege la libertad, la física o psíquica y demás. O sea que comparar o decir la frase de que en nuestro país se protege más la propiedad que la vida es equivocado, es erróneo. Lo primero que tenemos que hacer es desmistificar el tema de que el aumento de la pena no sirve para nada o que esto se arregla aumentando la pena. ¿Hace falta en Uruguay una reforma del Código Penal? No me cabe la menor duda que hay que hacer una reforma del Código Penal total, sistemática, y ni que hablar de una reforma del nuevo proceso penal, al que todos miramos con muchísimo entusiasmo, con muchísima expectativa y demás, y que luego en los hechos fracasó en muchos puntos. Dio resultado en otros tantos, ¿no? Pero fracasó en muchos puntos. Muy bien,
como les anunciábamos, Jorge Díaz, gracias por estar, Jorge. No, gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá. Bueno, entrando, porque lo hablamos con Andrés en el primer bloque y sacando alguna cosita de acá de Bordes, para entrar por ahí por el tema, él dice, por ejemplo, la rapiña tiene un mínimo bastante alto de 4 años, bastante alto comparado con ¿qué? Con la media de los delitos. O sea, las mínimas de los delitos en general, incluso la del homicidio simple es de 2 años. O sea, la del homicidio especialmente agravado ya es de 8 y la rapiña tiene una mínima de 4. O sea, comparativamente con otros delitos, la rapiña Pero entonces, tiene una mínima alta, si lo digamos. comparamos con el mínimo del homicidio, va en contra de lo que Bordes dice, No, que los delitos contra la propiedad no están más sancionados que los delitos contra la vida. Cuidado, en ese caso sí. No necesariamente. ¿Por qué? Primero, el homicidio simple es de poca comisión. La mayoría de los homicidios que se procesan son, por lo menos los dolosos, los intencionales, son siempre o agravados o muy especialmente. Entonces no me lo compares con ese. Pero la rapiña no es un delito per se contra la propiedad solamente. Es grave porque implica la integridad física, la vida. Si no me lo comparás con el hurto, que sería lo más justo de repente, tiene una mínima de 3 meses. Entonces, propiedad a vida puro y duro es, digamos, 2 años contra 3 meses, contra 4 meses de la estafa, etcétera, todo así. Está bien. Jorge, hoy hablamos de que las leyes y las decisiones de los jueces no se dan aisladamente, se dan en un contexto en el que existe la cárcel, a donde van a ir. Y los jueces y los fiscales, si bien, decía Andrés, no tienen por qué, es una preocupación del Poder Ejecutivo, pero los jueces y los fiscales saben que los van a mandar a esos ciudadanos a un lugar que va a tener un sufrimiento agregado que no está contenido en la ley. La ley no dice que los van a encerrar sin agua, que los van a meter 24 horas sin candado, no dice que los van a meter 11 en una celda para 3. O sea, tiene un sufrimiento agregado el detenido que tiene que ser tenido en cuenta por el magistrado o no. En realidad no creo que a la hora de la determinación del quantum punitivo en el caso concreto sea algo que pese. Me parece que puede sí pesar cuando hablamos de delitos de menor entidad, sin violencia, y cuando se trata de sujetos que sean primarios, que no tengan antecedentes penales. Yo creo que en esos casos, cuando la decisión es cárcel sí, cárcel no, evidentemente eso en el operador del sistema pesa porque conoce la situación carcelaria. Entonces, en ese enfoque, en ese análisis pesa, porque estamos hablando que muchas veces se puede tratar de un individuo que sea primario, que comete un delito de menor entidad, no sé, o un delito de hurto sin agravantes, o un delito de daño, o un joven, adolescente, a la salida de un boliche, de un baile, lo que fuera, comete el delito, pero en ese caso creo que a veces el operador del sistema de justicia, según las circunstancias del caso, a veces se trata de jóvenes que son estudiantes o que son trabajadores, que no tienen antecedentes penales y que en un determinado momento o circunstancia cometen. Bueno, en esas circunstancias yo creo que sí pesa. Ahí. Después, cuando estamos hablando ya de delitos de mayor gravedad o cuando estamos hablando de individuos que, bueno, que tienen antecedentes penales o que tienen sobre todo que tienen un vínculo con determinados grupos delictivos, claro. Entonces, bueno, en ese caso yo diría que eso absolutamente Jorge, no pesa. ¿Y no pesa en el quantum punitivo, ¿no? Yo creo que a la hora del quantum punitivo, el monto de la pena, lo que valora el fiscal o el juez, en definitiva, es son las circunstancias y el impacto que... ¿Usted está en condiciones de abrir una opinión acerca de si el Código Penal es demasiado punitivo o no, o es una cosa tan subjetiva que no admite discusión? A ver, yo al Código Penal le he dado con un hacha, más allá de que, a ver, rescatemos históricamente, creo que en el año 34 cuando se aprobó, y pese a las circunstancias en las que se aprobó, porque se aprobó en la dictadura de Terra, fue un código que fue tomado del Código Rocco, Rocco era el guardasellos de Mussolini, fue un código que fue elaborado por una sola persona, que fue Irueta Goyena, es decir, tuvo todas las condiciones de nacimiento que uno podía decir. Sin embargo, pese a todo eso, habría que buscar muy detenidamente dentro de nuestro Código Penal alguna cuestión vinculada a su origen fascista, digamos. Yo creo que en ese momento se tomó en cuenta porque era el código más avanzado desde el punto de vista técnico que existía en el año 34. Ahora, es del año 34. El país cambió absolutamente, la realidad cambió, entonces hemos optado por el camino de... hay un proceso de decodificación, como llama el ministro Corujo, dice, bueno, tenemos tantos delitos fuera del código,
y el código ha sido modificado tantas veces que al final no sabemos si tenemos estrictamente un código. Entonces yo comparto la apreciación de aquellos quienes sostienen que es absolutamente imprescindible modificar el Código Penal, que hay que hacer una revisión integral y sistemática, porque evidentemente tiene un conjunto de, a lo largo y ancho se vulneró, para hablar de las penas, que es lo que nos trae acá, se vulneró totalmente la dosimetría penal. Es decir, no hay una relación de proporcionalidad entre la gravedad de los delitos y los montos de las penas. Entonces, eso tenemos que rediscutirlo, rediseñarlo, amén de otras cuestiones. Estrictamente con las penas yo creo que hay que hacer una revisión integral, pero también hay que ver aquellos bienes jurídicos que hoy no protegemos, por ejemplo, el medio ambiente, por ejemplo, una protección de un bien jurídico, la integridad relacionado con, o sea, no tenemos delitos de corrupción privada, por ejemplo. Tenemos ahí el delito de estafa como un elemento, un tipo al que recurrimos permanentemente, pero la estafa que originariamente fue pensada para el cuento del tío, resulta que ahora entra dentro de esa tipificación una estafa como la del Banco Comercial, por ejemplo, donde se llevaron del país algo así como 600, 700, 800 millones de dólares y prácticamente dejaron el país en una situación de crisis absoluta. Entonces, evidentemente ahí necesitamos hacer cambios. Que proteger bienes jurídicos que hoy no protegemos, tipificar algunas conductas que hoy no tenemos y obviamente analizar toda la dosimetría penal. Y probablemente en el camino algún delito que tenemos que habría que eliminarlo también, ¿no? Sí, yo aprovecho que estés acá porque hoy arrancamos el programa criticando la falta de políticas públicas de justicia integrales. O sea, le toca a operadores concretos, como le tocó a la Fiscalía de Corte de repente encabezar una reforma del CPP, que en países de repente de primer mundo y de la región las encabezan Ministerio de Justicia o las encabezan de repente patas del Poder Ejecutivo dedicadas a la justicia. Ahora, viendo que la Fiscalía de Corte en alguna medida encabezó eso, estaría bueno ver cuál es la posición con relación a una eventual reforma del Código Penal en materia de penas. O sea, de los delitos más cometidos, los que hoy pueblan las cárceles, ¿qué hacemos con esas penas? Que son 6 o 7. ¿Tocamos la pena de la rapiña? ¿Tocamos la pena de estupefacientes? ¿Tocamos la del homicidio por ajuste de cuentas? Y todo eso, si lo tocamos, ¿implica tocar algunas cosas del Código del Proceso o no tiene nada que ver? A ver, nosotros hemos tratado, o sea, el Código del Proceso Penal tiene algunos institutos que son avenidas de solución del conflicto. El Código del Proceso Penal tiene una filosofía, el objetivo es resolver un conflicto entre la sociedad organizada en el Estado y un individuo o un grupo de individuos que vulnera una ley penal. Resolver ese conflicto. Antes, en el sistema anterior, la única forma de resolver el conflicto era un proceso que terminaba en una sentencia, de absolución o de condena. Y había un único trámite procesal, una única avenida para recorrer. Lo que el Código establece es, bueno, para resolver este conflicto hay muchas vías. Por ejemplo, un conflicto que implica una cuestión económica, como pueden ser con los cheques, por ejemplo, bueno, hay una posibilidad que es un acuerdo reparatorio. Existe la suspensión condicional del proceso, que en definitiva es algo parecido a lo que era antes el procesamiento sin prisión, porque antes el procesamiento sin prisión existía, se procesaba sin prisión un individuo, ese individuo se lo condenaba y esa pena era, entre comillas, de papel, porque no se cumplía un solo día de privación de libertad, más allá de que formalmente en la sentencia se establecía una pena, porque lo que pasaba era que se tramitaba la libertad condicional, el individuo cumplía, entre comillas, la pena en libertad y luego se terminaba el trámite. Tenemos el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, tenemos la posibilidad de ir a un proceso abreviado, la posibilidad de juicio oral, es decir, hay distintos caminos. Quizá en algunos casos el Código fue un poco liberal, por así decirlo, en establecer la posibilidad, o de no restringir la utilización de determinadas vías para determinados delitos. Nosotros, vía instrucciones generales, tratamos de hacer dos cosas. Sustituir en parte esa, no sé si falencia, pero esa cuestión del Código, y es establecer la priorización de los delitos, porque en un país que tiene 26.000 denuncias por mes es absolutamente imposible perseguirlas todas. O sea, es una utopía pensar que el Estado puede perseguir todos los delitos al mismo tiempo utilizando la misma cantidad de recursos. Entonces hay que priorizar. ¿Priorizar qué significa? Que voy a darle prioridad a algo, voy a atender a esto primero y esto después. No significa que esto no lo voy a atender, pero significa que por lo menos le voy a dar prioridad. Tengo delitos que por su gravedad e impacto le tengo que dar prioridad. Y hay delitos que, bueno, no los priorizo, los persigo igual, pero con otra utilización de recursos. ¿Quién decide eso? ¿El fiscal? Eso lo decide la Fiscalía
a través de una matriz de priorización. Hay una instrucción general que establece una matriz de priorización y dice, estos delitos son prioritarios. No significa que los otros no se persigan. Y por otro lado, la declaración de interés público en la persecución. Cuando se establece que hay determinados delitos que el Estado tiene interés público en su persecución, eso lo que hace es restringir las posibilidades del fiscal. Es decir, le dice al fiscal, usted en estos delitos puede seguir estos dos caminos, o el abreviado o el juicio oral. Y tiene que necesariamente terminar en una pena que sea privativa de libertad y que además implique, en el régimen anterior, por así decirlo, donde la libertad vigilada tenía un amplio espectro, decir, bueno, parte de esa pena tiene que ser efectivamente cumplida en privación de libertad. Esas son herramientas que la Fiscalía utilizó porque eran las que tenía a su alcance. Ahora bien, a mí me da la impresión, Diego, yo comparto la visión de que tiene que haber una política pública de justicia, la he compartido siempre. He sostenido desde siempre que en este país tiene que haber un Ministerio de Justicia, lo he dicho con todas las letras, más allá de que me he ganado algunos cuantos adversarios por eso. Creo que el argumento de que no debe haber Ministerio de Justicia porque fue el instrumento que se utilizó para vulnerar la independencia del Poder Judicial durante la dictadura militar, en su momento puede haber tenido un peso y hoy podrá tener un peso simbólico, pero no un peso real, porque la Constitución de la República establece claramente cuáles son las potestades de la Corte Suprema que no están en juego. Pero sí tiene que haber alguien desde el Ejecutivo, cualquiera sea el partido político que esté en el gobierno o el conjunto de partidos políticos, que marque una política pública de justicia. Eso es un debe que Uruguay tiene, que la Fiscalía en el periodo anterior, desde la creación de la Fiscalía General de la Nación como institución y desde el advenimiento del Código de Proceso Penal, ha tratado de sustituirlo dentro, obviamente, de las potestades legales que tiene, que son muy restringidas, ¿no? Pero sí, es necesario elaborar esa política pública. Y dentro de esa política pública decir, bueno, tenemos que sentarnos los uruguayos de una vez por todas, no los uruguayos del 34, los uruguayos de hoy, y decir, bueno, ¿qué delitos vamos a perseguir? ¿Qué conductas son delitos? Primero, ¿qué bienes jurídicos vamos a proteger? La vida, yo creo que vamos a estar de acuerdo que la vida, la integridad física, la propiedad, la libertad, todas esas cosas sí. Pero hay otras discusiones. El medio ambiente, ¿no es un bien jurídico que deba ser protegido? ¿Penalmente? ¿Y por qué no? Porque sí también, ¿no? Y bueno, y porque en definitiva hay a veces conductas delictivas que generan mucho más daño que un delito de hurto de una barra de chocolate en un supermercado. Y sin embargo, desde el punto de vista ecológico, por suerte no los hemos vivido en el Uruguay, pero hay desastres en el mundo que si no hay un reproche penal... Porque ¿cuál es el problema? Lo podés perseguir administrativamente, está bien. Podés establecer una multa, está bien. Pero cuando el lucro económico es superior al quantum de una multa que se te pueda, por ejemplo, por fumigar con glifosato en zonas pobladas... Claro. Yo te pregunto, ¿no? Antes que termine. ¿Y qué hacemos con las penas de los delitos clave, los que te puede la de Comcar hoy en día? ¿Qué hacemos con la rapiña? Porque te comento que el proyecto de reforma del Código Penal que se aprobó en 2014 en Cámara de Diputados, en comisión, por ejemplo, le bajaba el mínimo de la rapiña a 2 años. ¿Vos qué opinas con la pena de la rapiña en materia de mínimo y máximo? ¿Se mantiene? ¿Se sube? ¿Se baja? Porque hay rapiñas y rapiña. Es decir, nosotros venimos ahora en Las Piedras de un juicio oral donde desarticulamos una organización delictiva que se dedicaba a rapiñar cambios y negocios financieros, no bancos, ¿no? Pero negocios financieros diferentes a los bancos, con menos medidas de seguridad, y obtuvimos penas de 10 años y 6 meses, 9 años. ¿La ley es lo suficientemente flexible como para que los magistrados puedan determinar que hay rapiñas y rapiñas? Sí, tenemos un mínimo de 4 y un máximo de 16. ¿Y ese mínimo de 4 debería bajar? Mínimo de 4 es el máximo de 16 creo que no está en juego. Sí, podría estarlo. Podría estarlo Porque hay organizaciones criminales que se dedican estrictamente, entonces no puede ser lo mismo una rapiña que 20. Pero el mínimo de 4 puede estar en tela de juicio. Y eso puede discutirse. ¿Se podría bajar? Yo creo que podría bajar o podría mantenerse, pero podría bajar porque hay delitos de rapiña que más allá del daño que causan, tienen un valor o un impacto que ¿sabes lo que termina pasando si no? Que muchas veces el operador del sistema te modifica la imputación penal para no imputar rapiña por la gravedad de la pena. La rapiña son amenazas, ¿no? Que no implican, por ejemplo, ni arma de fuego, ni golpes, ni nada. Y a veces estoy hablando de cuando no hay armas, estoy hablando de... Exactamente. Vamos a entendernos, son las mínimas, ¿no? La experiencia lo que indica es que las rapiñas que hoy tiene el sistema son rapiñas agravadas todas, con arma, pluriparticipación. Nos vamos sobre tanda y seguimos con Jorge Díaz.